Hola, ¿cómo están mis queridos estudiantes? Nuevamente con ustedes, Miss Lorena, para dar inicio a la clase del día de hoy. Pero antes de empezar, observen atentamente el siguiente video. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío? Que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches de invierno oscuras. Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Qué extraño desvarío, si mi ingratitud, el hielo frío, seco las llagas de mis plantas puras. ¿Cuántas veces el ángel me decía: alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía y cuánta hermosura soberana? Mañana abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. ¿De qué trató el video que acaban de observar? ¿Se han dado cuenta a qué tipo de texto corresponde? Si su respuesta fue un poema, pues podemos notar claramente que un poema se caracteriza por la musicalidad con la que estos cuentan. También otra de las características es el tipo de rima. Es una de las características que vamos a ir viendo más adelante respecto al poema. Y para ello, el día de hoy abarcaremos el tema de la versificación. Antes de empezar con la clase del día de hoy, no se olviden que tenemos normas de convivencia que debemos respetar. Entre ellas, por supuesto, la más importante es que debemos utilizar siempre nuestro cubrebocas si es que salimos del hogar, aunque cabe destacar que estas actividades solo deben realizar los padres. Lavarse constantemente las manos, jóvenes. Por favor, hay que tomar muchísima conciencia con lo que está pasando actualmente a nivel mundial. Muy bien, sin más preámbulos, comencemos. Como ya lo habíamos mencionado, el tema que abarcaremos el día de hoy es la versificación. Pero, ¿qué es la versificación? Para conocer acerca de este tema es muy importante, en primer lugar, saber o reconocer que la prosa y el verso constituyen dos formas de utilizar el lenguaje. Por lo general, nosotros nos estamos comunicando siempre en prosa. Esta obedece pues a las normas sintácticas establecidas. El verso, sin embargo, exige el uso de una normativa más tradicional que siempre está sujeta a la métrica, ritmo y rima. La versificación pues viene a ser la técnica que determina la estructuración del verso. Dentro de la versificación es muy importante reconocer la estrofa y el verso. ¿En qué se diferencian cada uno de ellos? La estrofa viene a ser cada uno de los segmentos en que se divide un poema. Estas van a estar separadas por un espacio en blanco. Sin embargo, un verso viene a ser cada una de las líneas que conforman la estrofa. Esa diferencia lo podremos ver a continuación en el siguiente ejemplo. El poema que acaban de escuchar se titula Masa, de César Vallejo. Haciendo referencia a lo que anteriormente habíamos mencionado, decíamos que una estrofa pues es cada segmento de palabras que se separan por un punto y dejando un espacio en blanco, como pueden observar acá. En este poema podemos notar claramente la diferencia de las estrofas. Acá, por ejemplo, tenemos la primera estrofa y acá pueden ver la separación en blanco. Quiere decir que este poema está conformado por ¿cuántas estrofas? Si contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces quiere decir que la primera estrofa está conformado por ¿cuántos versos? A ver si contamos 1, 2, 3, 4. El segundo caso o la segunda estrofa cuenta con 3 versos. La tercera estrofa cuenta con 3 versos. Tenemos la siguiente estrofa, también está conformado por 3 versos. Y la última estrofa cuenta con 4 versos. Sumado todos y cada uno de ellos, pues podemos distinguir que contamos con 5 estrofas y 17 versos.
También es importante saber el número de sílabas de cada verso. Algunas estrofas presentan el mismo número de sílabas en todos los versos. Si observamos en este ejemplo, contando cada una de las sílabas, podemos ver que tienen casi la misma cantidad. ¿Por qué digo casi? Porque tenemos uno de los versos que cuenta con una sílaba menos. ¿De qué manera contamos las sílabas? Vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como les había mencionado, solamente en el caso de un verso tenemos o contamos con 11 sílabas. Si es que acá todavía no quedó muy claro el conteo de las sílabas, más adelante les voy a ir enfatizando, explicando más, porque no es lo mismo las sílabas gramaticales que las sílabas métricas. Ya vamos a ir viendo ese tema. Es importante mencionar que otros versos combinan versos de diferentes medidas. ¿A qué nos referimos con eso? En este ejemplo podemos ver claramente que en este caso ahí tenemos un verso conformado por una sola palabra. Acá tenemos un verso de 2 palabras y conformado por ¿cuántas sílabas? Tenemos 1, 2, 3. Acá tenemos 1, 2, 3, 4. Acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que no todos los versos van a tener la misma medida. Por lo general, este tipo de versos conformados por la misma cantidad de sílabas era una de las técnicas que se utilizaba pues en los poemas del siglo de oro, ¿no? Donde eran muy estrictos en cuanto a la elaboración de los poemas. Ya a partir del vanguardismo, pues estos poemas se hacen mucho más liberales, por así mencionarlo. A ver, para comprender mejor el tema que les había mencionado anteriormente, o de qué manera vamos a ir contando las sílabas, vamos a empezar con las sílabas gramaticales. Cuenta cuántas sílabas tienen los siguientes versos. En este caso ya tenemos aquí el número 9. Pero ¿por qué 9 sílabas? Vamos a contar 1, a, si, muerta, inmortal, así. ¿Contaron? Pues acá tenemos 9 sílabas. En el ejemplo número 2, a ver si ustedes van contando mientras yo voy silabeando. Mientras, por, competir, con, tu, cabello. ¿Cuántas sílabas tenemos allí? Muy bien, tenemos 11 sílabas. En el tercer ejemplo, ¿cuántas sílabas tenemos? A ver, ustedes van contando mientras yo voy silabeando. Yo te untaré mis obras con tocino. Ahí tenemos exactamente 12 sílabas. Número 4. Acuérdate de mí. Tenemos 6 sílabas. Número 5. Emerge como una aparición el límite. Ahí tenemos 15 sílabas. Lo que acabamos de hacer en este momento es el conteo de sílabas gramaticales. Vuelvo a recalcar, no es lo mismo que las sílabas métricas, pero para poder diferenciar las sílabas métricas, pues es muy importante, ¿qué cosa? Conocer algunas reglas en la poesía. Como nos menciona acá, a ver si leemos. Sin embargo, dice, para contar los versos de un poema hay que tomar en cuenta algunas reglas especiales. En primer lugar, veremos la ley de los acentos finales.
¿En qué consiste la ley de los acentos finales? Lo que nosotros debemos hacer aquí es identificar la última palabra de cada verso. Cuando identificamos o al momento de verificar la última palabra, lo que nosotros debemos tener en cuenta es qué tipo de palabra es. Si es una palabra aguda, si es una palabra grave o es una palabra esdrújula. La palabra aguda pues es toda aquella palabra que lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba. ¿Qué sucede si esta palabra es aguda? Lo que nosotros hacemos es agregar una sílaba más. Se considera +1. Quiere decir que se cuenta una sílaba más de lo que tiene. Ahora, si esta última palabra del verso es grave, recordemos que las palabras graves son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Si esta sería grave, pues se mantiene igual. Quiere decir que no agregamos ninguna sílaba de más. Pero, ¿qué sucede si una palabra o la última palabra del verso es esdrújula? Lo que hacemos es restar una sílaba. Pero recordemos que las palabras esdrújulas son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. A ver, sabiendo esto, vamos a revisar el siguiente ejemplo. Aquí tenemos, reluce como un farol. Habíamos mencionado que debemos tener en cuenta la última palabra. ¿Y cuál es la última palabra en este verso? Tenemos la palabra farol. ¿Dónde está ubicado la mayor fuerza de voz? En la sílaba que está en rojo, rol. Por lo tanto, es una palabra aguda. ¿Qué quiere decir esto? Que acá en este verso nosotros tenemos ¿cuántas sílabas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 8 sílabas, pero considerando que es una palabra aguda, entonces, ¿qué hacemos? Según la ley de los acentos finales, lo que hacemos es sumar +1. Por lo tanto, este verso pasa a tener ¿cuántas sílabas métricas? 9 sílabas métricas. Pasamos al segundo verso. Su temprana cabellera. ¿Cuántas sílabas tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 8 sílabas. Ahora tomamos la última palabra del verso, que sería cabellera. La mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba, lo que significa que es una palabra grave o llana. Y según la ley de los acentos finales, si esta palabra es grave o llana, no agregamos ninguna sílaba. Lo que significa que, a ver, aquí corregimos este error. Lo que significa que solamente cuenta con 8 sílabas métricas, ¿ya? A ver, corregimos este pequeño error. Por último, tenemos el último, válgame la redundancia, el último verso. De lazos puros y límpidos. Contamos los versos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 9 sílabas. Sin embargo, la mayor fuerza de voz se ubica en la sílaba. ¿Qué número de sílaba? Antepenúltima sílaba, lo que significa que es una palabra esdrújula. Y según las reglas nos dice que si tenemos una palabra esdrújula, restamos 1. Entonces cuento 9 menos 1 igual a 8 sílabas. Las licencias poéticas. ¿Qué son las licencias poéticas? ¿O para qué sirven? Estas licencias poéticas pues dan libertad al poeta para poder modificar el número de sílabas de los versos. Entre ellas, la más importante y la que se utiliza con más frecuencia es la sinalefa. ¿Qué es la sinalefa?
Cuando una palabra que termina en vocal se encuentra al lado de otra que comienza en vocal, estas se unen y se van a contar como si fuese una sola. A ver, por ejemplo, tenemos acá, Preciosa tira el pandero. ¿Qué podemos notar acá? ¿Qué decíamos que es una sinalefa? Decimos que es la unión de dos vocales que se encuentran juntas. Por ejemplo, tira es una palabra que está terminando en vocal. Pero la siguiente palabra es el, que empieza con una vocal. Entonces, ¿qué hacemos? Unimos estas dos letras convirtiéndolo en una sinalefa. Lo que significa que acá estamos formando una sola sílaba. Entonces ya no tendríamos 8 sílabas, ya no tendríamos 9 sílabas, sino 8. Contamos 1, 2, 3, 4. Esto cuenta como 5, 6, 7, 8 sílabas. Otra de las licencias poéticas son el hiato, la sinéresis y la diéresis. Estos son las de menos uso, ya que las más frecuentes o las más usuales son la que habíamos mencionado anteriormente, que es la sinalefa. En conclusión, ¿cuántas sílabas tendríamos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tendríamos 8 sílabas más 1. ¿Por qué? Vuelvo a recalcar, porque es aguda. Quiere decir que tenemos 9 sílabas métricas. Número 2. Utilizamos lo mismo. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenemos 11 sílabas. Verificamos si tenemos sinalefas. Observamos el final y el inicio. Vemos que no tenemos sinalefa en ninguna de las palabras. Ahora acá la última palabra es grave o llana, por lo tanto no se agrega ninguna sílaba, lo que significa que solamente contamos con 11 sílabas métricas. En el siguiente caso, yo te untaré mis obras con tocino. Acá sí ya podemos ver claramente que tenemos una sinalefa. Ojo, la sinalefa se une con esta flecha. Cuando nosotros unimos de esta manera quiere decir que es una sinalefa. Muy bien, contamos con una sinalefa y tenemos la última palabra, es una palabra grave o llana. Quiere decir que no sumamos ninguna sílaba adicional. Por lo tanto, ¿cuántas sílabas tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenemos 11 sílabas métricas. Muy bien, jóvenes, se pueden clasificar de las maneras que vemos allí. Tenemos estrofas al cual se le considera como un terceto. ¿Cuándo una estrofa es un terceto? Cuando tiene 3 versos. Tenemos estrofas llamadas cuartetos. Su mismo nombre les debe sonar muy conocido. Esta estrofa cuenta con 4 versos. Luego tenemos los sonetos. ¿Qué son los sonetos? Son aquellos versos. Los sonetos son ya versos, las composiciones poéticas que están conformadas por 14 versos. ¿Distribuidos de qué manera? Estos van a tener 2 cuartetos y 2 tercetos. En este poema lo que vamos a ver es que las dos primeras estrofas, están conformados por cuartetos y las 2 últimas por tercetos. Si observan ese tipo de poema, ustedes ya deben automáticamente reconocer que se trata de un soneto. Luego tenemos la octava real. ¿Qué es la octava real? Se le llama octava real a aquel poema que está conformado por estrofa de 8 versos. La copla de pie izquierdo. Esto se le llama de esa manera a aquellas estrofas que combinan unos versos con otros que tienen la mitad de sílabas que las anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Los versos, el primer verso puede ser un verso de 11 sílabas.
El segundo verso, podríamos tener un verso solamente de una palabra conformado por 3 sílabas. Entonces, a esto se le considera o se le conoce como copla de pie izquierdo. Para que puedan ver un poco de qué se trata, les sugiero revisar el libro. Ahí tenemos el poema para poder identificarlo. Luego tenemos la lira. ¿Qué es una lira? Una lira es una estrofa que combinan versos de 7 y de 11 sílabas. ¿De qué manera? Vamos a poder observar en un poema que el primer verso cuenta con 7 sílabas. El segundo verso contará con 11, tercer verso 7, cuarto verso 7 y el último verso de 11 sílabas. A esto se le conoce como lira. En el presente ejercicio lo que vamos a desarrollar es lo siguiente. Como pueden observar, tenemos 6 estrofas. Cada estrofa debemos nosotros identificar al tipo que corresponde. Puede ser un cuarteto, un terceto, entre otros, de acuerdo a lo que ya hemos mencionado anteriormente. Luego vamos a realizar el análisis respectivo a cada verso. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Primero debemos realizar el conteo respectivo, no sin antes tener en cuenta la ley de los acentos finales y las sinalefas, ¿correcto? En el primer verso, por ejemplo, podemos ir observando cuántas sílabas tienen. Bien, jóvenes, esto queda pendiente para que ustedes lo desarrollen. Cualquier duda ya saben que pueden llamar y preguntar.